Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 8 de abril de 2013. Esperamos que ustedes hayan tenido un placentero fin de semana, que hayan aprovechado para revitalizar sus energías. Un saludo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. La semana anterior, el partido de oposición Arena sufrió una nueva disidencia en sus filas. La diputada propietaria por el departamento de Santa Ana, Claudia Ramírez, abandonó ese instituto político y se llevó con ella la llave que daba la mayoría calificada a ese partido al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Qué explica la disidencia en Arena? ¿Alguien las promueve desde fuera de ese instituto político? ¿Cómo se detiene ese fenómeno? ¿Qué consecuencias tiene esto para 2014? Son solo algunas de las preguntas que hay alrededor de este tema. Pero hay otros temas también de última hora y tiene que ver un poco más en situación de política exterior. Y es la reciente acusación de parte del candidato Nicolás Maduro y su canciller Elías Jaua contra la derecha de nuestro país, de supuestamente estar instigando o facilitando condiciones para un atentado hacia su persona, hacia la persona del candidato del PSUV en Venezuela, Nicolás Maduro. Ha mencionado concretamente el caso del diputado Roberto Dawiso. Bueno, dos temas interesantes en agenda. Nos acompaña en nuestros estudios este día Roberto Ávila, él es el fundador del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Roberto, es un gusto, bienvenido. Muy buenos días, William. Es realmente un honor y un gusto estar con ustedes y con esta audiencia. Bueno, perfecto, don Roberto. Para comenzar, hablemos un poco de lo que está pasando al interior del Partido Arena. Ustedes se reunieron como fundadores, ¿no? El pasado viernes por la tarde. Le decía antes de comenzar la entrevista, la renuncia de Claudia Ramírez era una renuncia anticipada. ¿En qué contexto ocurre esto, don Roberto? Bueno, ya se hablaba de la posibilidad de la transfuga de Claudia, que de hecho yo quisiera aclarar algo porque lo oí en una de sus exposiciones en televisión. Claudia no es ni ha sido fundadora constituyente del partido, porque ella lo mencionó, ¿verdad? Yo como fundadora, y no es cierto. Sí ha estado con el partido desde un principio, pero también tengo entendido que hubo un momento en que salió para presentarse en una candidatura de otro partido, luego regresó, ¿verdad? Y también es digno de tener en cuenta que la excusa que le sirve de plataforma para su transfuga es idéntica a la de los otros 4 diputados que también fueron por el mismo rumbo. O sea, prácticamente es una cantinela, es una excusa de la que se agarran para la transfuga. En lugar, vaya, yo soy de la opinión que ella perfectamente hubiera podido abocarse con el COENA, con el licenciado Velado, que aunque manifiesta que se trató de comunicar con él 23 veces, ha quedado demostrado que no fue así. Así que ya se veía venir. De hecho, yo tengo que reconocer en la conferencia de prensa del jueves anterior la humildad del licenciado Velado cuando dijo mea culpa, porque fui advertido de estas 4 personas y no tuve cuenta de esa advertencia, ¿verdad? Estaba hablando de 4 personas de los anteriores. De los anteriores y de ellas, sí, correcto. O sea, de los 5 legisladores. ¿Qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere? Al hecho de que ya hubo en aquel momento cuando se eligió a candidatos. Sí, imagino que esa es la fase, ¿no? En la fase cuando se eligió a candidatos. De hecho, un grupo de nosotros ya habíamos manifestado al mismo licenciado Cristiane de que no convenía llevar, por ejemplo, a Jesús Grande de Zacatecoluca, tampoco al diputado Soto de Sonsonate, pero desafortunadamente no fuimos escuchados. Así de llano y de plano, o sea, no fueron escuchados. No fuimos escuchados. ¿Ustedes hicieron suficiente argumentación respecto de eso? Podría decirse que en su momento sí. De hecho, había ya un verdadero semillero de areneros bien preparados que hubieran podido ser diputados en lugar de ellos y que hubieran evitado pues vernos en estas circunstancias. ¿Y usted cree que era gente, digamos, la alternativa que había de opciones que ustedes podían presentar, era gente con mucho más valores, con mucho más principios, o qué lo distinguía de estos otros legisladores? Hombre, su trayectoria en el partido, su experiencia, su exposición en las áreas de la Asamblea Legislativa, como por ejemplo el licenciado Rolando Alvarenga, la misma
Glorita Salguero Gros, es decir, había personas y hay personas muy capaces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Arena? Digo, ¿no se ha estado escuchando entonces? ¿O qué? Bueno, yo podría decirle francamente que en algunos casos no se ha oído, pero no se ha escuchado inclusive a las mismas bases. Porque según tuve conocimiento, las bases de Zacatecoluca no querían ya llevar a Jesús Grande, por ciertas circunstancias, inclusive maltratos a la mujer que se habían manifestado durante su gestión. Ahora, bueno, ya eso hecho está. ¿Qué puede pasar en adelante? Es decir, porque estamos hablando de 5 legisladores en concreto que abandonaron las filas del Partido Arena. Bueno, ha habido una cantidad de especulaciones. Lo cierto es que las especulaciones anteriores respecto de que Arena perdía el voto 56 con el caso de Claudia Ramírez venía sonando mucho a todos los niveles. Así ahora hay otros rumores de que habría al menos 4 diputados más del Partido Arena dispuestos a abandonar las filas. Incluso especulan de 60 alcaldes que podrían abandonar el Partido Arena. ¿Llega a una situación extrema de extrema gravedad eso? ¿Hasta ahí? Bueno, por el momento son especulaciones. Aunque no por eso hay que dejar de creer, como dicen, porque fue el caso de Claudia, ¿no? Ahora, yo quisiera manifestar algo, porque estas personas que han traicionado al partido y sobre todo han traicionado al elector que les dio su voto, porque no les dio el voto por llamarse fulano o fulana de tal, les dio el voto por la bandera que los acuerpaba y que los proyectaba. Aunque la gente votó esta vez por rostro. Pero votó por rostro, pero por Arena, por los rostros de Arena, lo cual les dio cierta, digámoslo, cierta categoría de voto y cierta preponderancia en cuanto al número de votos adquiridos, como el caso de la licenciada Ana Vilma, que fue la más votada, ¿verdad? O el caso del coronel Sigfrido Ochoa Pérez, que dio una sorpresa, ¿verdad? Porque salió también con un buen número de votos, pero siempre bajo la sombría de Arena. Eso hay que tenerlo bien claro, igual fue para los otros partidos. O sea, ¿usted no ve, por ejemplo, que algún votante de Santa Ana, en el caso de Claudia Ramírez, haya decidido votar por Claudia Ramírez sin pensar en la bandera del Partido Arena? O sea, si Claudia Ramírez hubiese estado en otro partido, ¿usted cree que entonces la gente no hubiera votado así de fácil? Posiblemente no, posiblemente no. Y eso también lo menciono a favor de los otros partidos, porque así ha sido. Es decir, era muy temprana la votación por rostro para decir que es por el que voy a votar. Como el caso de los alcaldes, cuando hay alcaldes que se van, Will Salgado, por ejemplo, pues, que se va de un partido a otro y él sigue ganando una elección. O sea, sí, los alcaldes es diferente, es bastante diferente. Acordémonos que el alcalde es una persona que tiene respeto, prestigio dentro de la comunidad de su municipio, y se ha dado el caso, y esto ha sido años de por años, ¿verdad? Que sabemos perfectamente que sobre todo en las poblaciones del interior la gente vota por la persona, no importa con qué partido vaya esta persona. Willy es uno de esos ejemplos. De acuerdo, vamos a una primera pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. Este lunes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Roberto Ávila, fundador del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Roberto, todas estas transfugas que se han dado en el partido Arena hasta hoy, bueno, ocurrió en la pasada legislatura y ocurre ahora, ¿son promovidas desde fuera o realmente lo que está ocurriendo es un problema que debe revisarse internamente? Vaya, usted me decía en la primera parte de la entrevista lo que tiene que ver con el proceso de elección, evidentemente ahí prácticamente no fueron escuchados y alguna razón tenían ustedes, me imagino, pues por el tiempo se ha encargado de confirmar que tenían alguna razón porque ahora estos legisladores se fueron, o sea, eso es irrefutable, pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿es un problema que subyace al interior del partido Arena o tiene que ver con algo que más está pasando de fuera? Y me refiero concretamente al hecho de que se ha estado acusando, por ejemplo, a Elías Antonio Saca como uno de los instigadores o promotores de esta situación. Bueno, mire, si realmente ponemos las cosas claras, como dije en un principio, estas personas transfugas han utilizado exactamente el mismo pretexto, que no son oídos en el interior del COENA, que la presidencia del COENA no los tiene en cuenta, que hay cosas en las que ellos no han estado de acuerdo y por eso han decidido retirarse. Cosa que yo nunca en lo personal acepté, ni algunos de mis compañeros fundadores, porque vaya, no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con las direcciones o las líneas tiradas en su momento para determinado voto o determinada ponencia. Pero eso no significa que se salgan del partido, no significa eso. Por otro lado, ¿qué podría decirse se espera de estos transfugas que hoy se declaran independientes? Si realmente se declaran independientes, se espera entonces que a la hora de su voto, este sea de acuerdo a los intereses del pueblo salvadoreño y de acuerdo a los intereses del votante que lo llevó a donde están, que en este caso fueron votantes de Arena. Y no significa tampoco que porque se fueron, especialmente en el caso de Claudia, ya perdimos esa cantidad de votos que la llevaron a ella a la diputación. Y eso quedó probado en las últimas elecciones. No solo recuperamos los 18 que se fueron o los 12 que se fueron, sino que tuvimos 2 más. Lo cual probó que el arenero siguió votando por Arena y no por el que se fue o por el que se queda en ese momento. Y por otro lado, sí se ha hablado mucho y es lógico. Hace poco oí a Roberto Abuizón, hijo, mencionar algo y decía, la división y debilidad de Arena es la que potencia al movimiento de unidad del presidente Saca. De donde se está nutriendo de donde este supuestamente se está nutriendo el movimiento. Cosa que, como bien dijo el licenciado Velado, tendrá que probarse pues en los tribunales, a través de la denuncia que se ha puesto en la Fiscalía. Dar una opinión antes de eso no es conveniente ni se debe hacer. Eso está ya en manos del Fiscal General de la República, en base a los las tres denuncias que ya tienen. Una de ellas es la del licenciado David Reyes, ¿verdad? Es decir, usted no se atrevería a utilizar esos calificativos que se han expresado en el pasado, que tiene que ver con el hecho de que fueron comprados, que se vendieron, que quizá hay dinero de por medio, que el hombre del maletín y todo eso. Se dice, pero también hay otras cosas. Hay que ver qué es lo que está pasando en el escenario político y en el estilo de vida de estos transfugas, que ha cambiado totalmente, ¿verdad? Y eso lógicamente motiva a sospechas de que sí puede haber cantidades de dinero detrás de ellos, pero asegurarlo, como digo, está en manos pues de la Fiscalía, donde se han puesto las denuncias correspondientes. Ahora, ¿cuál es el punto neurálgico de lo que está pasando en Arena en todo caso? Digo, porque tener dos situaciones concretas en la pasada elección, en antepasada elección, el resultado, luego hay esa decisión del partido de Arena, luego tenemos una segunda situación. ¿Qué es lo que está pasando, Roberto? Es decir, una primera vez se puede entender, pero 2 veces seguidas. Digo, porque al final de cuentas,
partiendo, digamos, que la gente vota por el partido más que por la gente, por los candidatos, pero habrá quien se ponga a pensar y diga, bueno, sigo votando por Arena, pero al final la gente se está yendo y se queda corto, pierde la mayoría calificada, entonces puede decepcionar a más de alguno, ¿ya? Pero entonces, pero vuelvo, o sea, ¿qué es lo que está provocando esto? O sea, mire, yo siempre he dicho, desafortunadamente estamos viviendo tiempos donde las agendas personales, las ambiciones personales, la soberbia está por encima de los intereses del pueblo salvadoreño, encima de los intereses de lo que conviene a nuestro país y en casos también a nuestro gran partido Alianza Republicana Nacionalista. Desafortunadamente somos humanos, estas cosas se dan no solo aquí, en todo el mundo vemos ejemplos parecidos. Lo triste es que no hay una reflexión ni un análisis realmente a conciencia de los daños que estas personas pueden causar. Porque los daños no solo es al partido al cual dejan, que sabemos si lo dañan. Ya en las elecciones pasadas probamos que no, como le mencioné hace unos minutos, sino a lo que es la percepción de la clase política nacional y el daño que se traduce en desconfianza sobre la política del país en la población. Precisamente en la prensa gráfica de hoy sale algo referente a eso, ¿verdad? La desestabilización y la desconfianza que está prevaleciendo en la clase política y sobre todo la incertidumbre hacia dónde vamos con esa dirigencia. Eso es lo preocupante. ¿Y hacia dónde iríamos? Es decir, ustedes que están haciendo un poco de reflexión, me imagino que el hecho de ser fundadores, de tener mucha experiencia, de no estar quizás metidos en esa dinámica tan permanente y absorbente de la estructura de un partido político les permite hacer más reflexión. ¿Qué es lo que están reflexionando? Digo, en las reuniones ya ustedes de grupo que tienen y con la experiencia que han acumulado. William, como ya lo hemos manifestado en los medios de comunicación, hace poco se lo decía Amadeo de la prensa gráfica, lo mencionábamos, nosotros como fundadores constituyentes, que para que quede bien claro en nuestra querida audiencia, fuimos 34, 33 acompañamos al mayor Roberto Aguizón, constituyentes. Siempre hemos estado en la palestra del partido. ¿Por qué? Porque somos receptores de lo que las bases piensan cuando nos llaman, inclusive directores departamentales, de las directivas municipales, que nos llaman viendo en nosotros posiblemente un camino para llegar hacia ciertas autoridades del partido que creen que no les escuchan, ¿verdad? Pero que no es así, cada cosa pues tiene su momento. Nosotros realmente siempre hemos estado a la par del partido, siempre hemos tenido reuniones, me acuerdo cuando nos reuníamos con el presidente Francisco Flores, nos hemos reunido en su momento con el presidente Calderón Sol, con Freddy Cristiani hasta hace poco, y bueno, una de las muestras la tenemos en la recién pasada reunión que tuvimos a las 3 de la tarde del viernes pasado con el licenciado Jorge Velado y con Ernesto Mason, a solas con ellos dos, donde se nos puso al corriente de qué es lo que estaba pensando, analizando e iba a hacer el partido, y donde nosotros pues aprovechamos para demostrar y manifestar al licenciado Velado nuestro apoyo al actual COENA y al candidato. Pero ¿cuál es la esencia de lo que más les preocupa a ustedes? ¿En dónde habría que establecer los primeros correctivos? Es decir, me imagino que el COENA estará esperando escuchar, bueno, ya los señalamientos está por demás, pero si no más bien es decir cuál es el camino que deben de seguir, sobre todo porque estamos a menos de un año de elección presidencial. Correcto. Mire, si algo nos satisfizo saber de parte del licenciado Velado y del licenciado Ernesto Mason, es que precisamente en la reunión que tuvieron el jueves con la fracción y en la cual Glorita Salguero Oroz y un servidor
estuvimos de observadores y estuvimos en la conferencia de prensa invitados por el licenciado Velado, es que sí se han tomado determinaciones contundentes como es la de un acercamiento más profundo entre la fracción y el COENA y sobre todo más trabajo cotidiano referente al partido, de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Ya no se habla de ganar en primera vuelta, no, eso no contiene a estos momentos, pero sí se está trabajando profundamente en sistemas, mecánicas, políticas a implementar para ganar en una segunda vuelta si se llegare a dar el caso. Claro, lógicamente apuntamos a la primera, como digo, pero sí. Todo eso se está analizando y todo eso se está pues sacando, digamos, programas y mecánicas de trabajo para lograrlo. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíqueme usted, don Roberto, cómo se ve entonces el Partido Arena frente a la elección de 2014. Es decir, ya que entramos a hablar del tema, un poco cómo se plantea el hecho de haber perdido la llave de la mayoría calificada, que es muy importante en algunas votaciones estratégicas. ¿Qué implicaciones tiene eso? No sé, posibles reformas electorales que puedan cambiar también ciertos escenarios. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Don Roberto, antes de pasar al tema que dejamos planteado, que tiene que ver en perspectiva de cómo se ve el Partido Arena frente a 2014, la elección del 2 de febrero, me decía en el segmento del segmento de comerciales usted que usted estaría de acuerdo que se prohibiera el transfugismo. Claro que sí, claro que sí. Acordémonos y vuelvo a hacer alusión a la elección pasada, ¿verdad?, de alcaldes y diputados, quedó demostrado que el pueblo vota por su ideología y partido de preferencia. Y para mí, pues en lo personal, y bueno, lo hemos platicado también con algunos fundadores constituyentes y con algunos diputados, con gente del COENA, que ok, si viene un diputado y dice yo me voy, pues hombre, que sea el suplente el que ocupe su lugar, porque el curul es del partido. Diferente hubiera sido si estas personas hubiera sido al revés, se postulan como independientes en ganas y luego se adhiere a un partido. También no se debería de permitir. Hay países que no lo permiten, que está prohibido en su legislación que haya transfugas. Esto pasaría por una reforma constitucional, implicaría que se ponga de acuerdo el Partido Arena, también el FMLN, mínimo. Así es. A ambos les conviene. Bueno, el FMLN en su momento se quejaba de eso, que era al revés. Entonces, a todos los partidos conviene. Y es una forma también excelente de consolidar más la verdadera democracia. Ahora, hablemos entonces de 2014. ¿Cómo se perfila 2014? ¿Puede estar llegando el Partido Arena muy debilitado? No lo creo, no lo creo. Mire,
William, el partido de Arena dentro de su estructura sigue fuerte. El voto duro sigue fuerte. El voto del que fue indeciso en su momento y votó por Arena en las elecciones pasadas, ahí está con nosotros. Es más, creemos que, dadas las circunstancias actuales del comportamiento que ha tenido la política gubernamental en estos últimos años, estamos seguros que vamos a lograr votos, vamos a lograr más votos. No hay que está debilitado, que... Mire, el hecho de ¿Qué consecuencia, qué consecuencia inmediata tiene entonces lo que estamos experimentando con el transfugismo de los 5 legisladores? Mire, la consecuencia inmediata puede ser el voto 56, pero ahí es donde yo apelo a la conciencia de estos transfugas. Ahí es donde se va a ver realmente a qué amos sirven, si a su conciencia y al electorado o a intereses particulares. Ahí lo vamos a ver, ahí va a estar. Ahí va a estar. O sea, es más, William, en estos momentos se van 2 más, no perdemos nada, quizás ganemos, porque quedarán los verdaderos areneros en la palestra y además pues es el elector el que va a decidir las elecciones. Bueno, hablemos entonces de 2014. ¿Cómo se plantea todo esto en la elección? Ya la primera vuelta, si uno revisa los números de las diferentes encuestas de opinión que hay, ninguno de los 2 partidos mayoritarios, Arena y FMLN, alcanzan el 50% más 1 para poder ganar la elección en primera vuelta. O sea que casi que se está planteando una segunda vuelta. Es casi seguro, casi seguro. Lo interesante va a ser cómo se van a mover esas distintas fuerzas políticas. Porque nosotros podemos manejar varios escenarios. Un escenario puede ser Arena, o hablemos de candidatos, el doctor Norman Quijano contra Sánchez Serén en la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar en ese caso con el candidato de Unidad? O viceversa, el candidato de Unidad nos puede dar una sorpresa. Y puede ser que sea el doctor Norman Quijano y Antonio Saca los que vayan a segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con esa tercera fuerza que en este caso sería el Frente? Es bien interesante. Quizás muy temprano todavía para tener una verdadera diagnosis de lo que va a pasar, William. Yo esperaría quizás unos 90 días más. Acordémonos que en política también uno es tan bueno como lo quiso ayer, ¿verdad? Uno puede ser el más malo del mundo, pero si le ayudó a una viejita ayer es Santa Teresa, ¿verdad? O viceversa, puede ser el mejor del mundo, pero atropelló a un anciano y es el más malo. Por eso hay que esperar un poco, antes de realmente poder definir qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando. O sea, usted le da más o menos 3 meses. 90 días. Ahora, puede ser... Ya después de 3 meses ya viene la recta final. Sí, puede ser tan deliberante la participación de Elías Antonio Saca en colarse en una segunda vuelta y entrar a competir con cualquiera de las 2 fuerzas. Digo, que pase el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, a la tercera posición, quede desplazado. Digo, conociendo un poco la capacidad de la estructura territorial y de trabajo que tiene Arena y FMLN, ¿podría ocurrir eso? Claro que podría ocurrir. Es más, yo no, en lo personal, hablo en lo personal, yo no estoy satisfecho que la presidencial vaya a ser por rostro. ¿Por qué? ¿A quién cree usted que va a favorecer más esto? A nivel nacional, hablo a nivel nacional. ¿Al expresidente Saca? Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una... Por el posicionamiento alto que existe de él en el interior de la República, a través de su gestión presidencial, pues, como Arena, pues, que fue, ¿verdad? Eso es lógico, eso es lógico. Lo hemos visto en los diputados cuando por cara, ¿verdad? Eso es lógico, es de esperarse, pues. No podemos tapar el sol con un dedo, y esas son una de las cosas que Arena, lógicamente, está analizando a profundidad, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer, cuáles son las alternativas, cuáles son los planes B, si eso se llegase a dar. ¿Usted vería a la gente votando, inclinándose en un momento determinado por el expresidente Saca por la cuestión de imagen, estrictamente de imagen? Correcto. ¿O es que hay otras virtudes ahí que la gente puede estar reconociendo en él? Las puede haber, pero también fíjese que en este caso hablamos de Sánchez Serén. Para mí,
si vamos por rostro, es el más débil de los dos. Acordémonos que el doctor Norman Quijano tiene una buena imagen y un buen posicionamiento. Porque el doctor no solo es querido y votado en San Salvador, sino que él se ha proyectado a nivel nacional también. Es muy conocido. Y se ha visto pues en las últimas reuniones que él ha tenido en el interior, ¿verdad? Que tiene una buena aceptación. Ahora, no hay hoy por hoy ninguna intención de que haya una reforma electoral. ¿Tendría que ser esto una reforma al Código Electoral? Correcto. De que se vote así como para diputados, entonces se abra también para la presidencia y para alcaldes. Y para alcaldes. Y bueno, ahí tendría que verse también lo de los transfugas. Para mí sería un atarrayazo. Ahora, pero entonces, si en ese escenario el FMLN y si el Partido de Arena no tienen ninguna intención obvia de apoyar una elección por rostro, mucho menos lo tendrá el FMLN si el candidato más afectado en ese sentido pueda ser Salvador Sánchez Serén. Correcto. Pregunto. O sea, pero yo creo que eso ya está decidido, William. Creo que ya está decidido. ¿cómo? ¿Está decidido qué? De que va a ir por cara. Tengo entendido. Fuimos informados de esto la semana pasada, pero no era con mucha seguridad, pero como que sí se iba a hacer. Iba a ser por rostro. Y en la esto presidencial. Pero entonces implicaría una reforma en la Asamblea Legislativa y el Partido de Arena, ¿qué haría entonces? ¿Se abstendría? Bueno, ahí sí no podría yo adelantarle nada, William, Sí. porque esto sí ya compete pues al COENA y a la Comisión Política. Pero su consejo es que el Partido de Arena en todo caso no apoye esa moción. No lo apoyar, correcto. ¿Usted se los ha expresado a ellos? No hemos tenido mucha oportunidad de hablar de esto, pero está en agenda. Y cuando el expresidente Saca dice que en el fondo lo que se expresa con esa posición es miedo obviamente hacia él, que él pueda entonces llegar a ganar una elección presidencial. Bueno, si fuese ese el caso, así es, pues y hay que aceptarlo. Por eso decía yo antes, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Y qué opina la gente del interior del Partido de Arena? O sea, ¿cómo lo estarán asimilando en términos generales? Mire, Digo, porque en medio de todo esto, don Roberto, se ha especulado tanto, por ejemplo, en algún momento, ya no es el caso parece, pero en el pasado, de que el Partido de Arena podría estar considerando incluso hacer un cambio de fórmula. También se planteaba lo mismo del caso del FMLN, se recuerda, sí, que se había dicho de que Salvador Sánchez Serén podía en un momento determinado evacuar y entonces Óscar Ortiz convertirse en el candidato a la presidencia. Correcto. Eso puede ocurrir mientras no haya nadie inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Pudiera ser, pero en el caso nuestro está bien definido y es un apoyo casi unánime la candidatura del doctor Norman Quijano y se está trabajando duro en eso. Claro, el doctor Portillo Cuadra ha venido a sumar a ese esfuerzo, pero eso de que se piense que se debe o que hay que cambiarse, ni siquiera se ha especulado de eso dentro del partido. No metió mucho ruido la elección de Portillo Cuadra al interior del Partido Arena, digo porque cuando se abrió todo el proceso se planteaba otros candidatos, Margarita Escobar, se mencionó ahí por ejemplo también a Milagro Navas con mucha fuerza. Eso no le metió ruido, no hay motivo para pensar que pudo ser un elemento desencadenante de lo que se tiene ahora en la disidencia. El caso Claudia Ramírez, digamos. No ha sido así, Bueno, ella lo ha manifestado, pero sí algo yo tengo que reconocer en Arena es que somos institucionalistas. Una vez definida la línea, se aglutina uno alrededor de ella y sigue para adelante. Claro, dentro de la democracia que vivimos en el partido, externamos nuestra opinión, ¿verdad? No debería hacerse eso, debería hacerse esto, pero precisamente una vez definida la situación, ahí estamos. ¿Y ese es el caso en este momento? Claro. Ok. Bueno, vamos a la pausa comercial. Hay otros temas que me interesa abordar y que tiene que ver desde luego con todo este desarrollo de eventos electorales, sobre todo por lo que la denuncia que hizo entonces el candidato del PSUV en Venezuela, Nicolás Maduro, también lo hizo el canciller Elías Jagua, de acusar al Partido Arena de estar detrás de un proceso de estabilización y con nombre y apellido lo remite a Roberto Dawiso. Vamos a una pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas.
para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Don Roberto, bueno, uno se queda pensando después de escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro, de Elías Agua en Venezuela, dice uno, bueno, el Partido Arena, bueno, justamente lo que estamos hablando, tiene una situación bastante complicada internamente. La semana pasada ocurrió la quinta disidencia en el Partido Arena, pero cuando se escucha que lo mencionan al Partido Arena, incluso a Roberto Dawison, el hijo del mayor Roberto Dawison, fundador del Partido Arena también, de que es uno de los que está en medio de un proceso de estabilización hacia Venezuela, uno pensaría, o sea, entonces, ¿tiene tanto poder el Partido Arena o está tan fuerte entonces, digo, más de lo que se puede pensar localmente? Porque internamente en el país la oposición al Partido Arena celebra pues lo que está pasando, desde luego, y todo el mundo dice, bueno, Arena se está debilitando, ya no va a ser opción de poder para 2014, pero no es esa la percepción que se tiene del exterior cuando uno escucha a Elías Agua. ¿Cómo lo interpretan ustedes o lo analizan? Primeramente, y ahí yo le hablaría como mercadólogo político, lo que están haciendo esos señores es repotenciándonos, pues. ¿Me comprende? O sea, dándonos una importancia que indica definitivamente que nos temen. Y puede que ese temor sea a través de comunicaciones que tengan acá del FMLN, ¿no? Pero aparte de eso, que se podría considerar como un halago, la verdad es que primero, ¿qué tenemos en Roberto Dawison Munguía? En Roberto Dawison Munguía tenemos al hijo del mayor, es un ícono. ¿Por qué no fue el licenciado Mario Valiente? ¿Por qué no fue Margarita? No, tenía que ser Roberto Dawison, por lo que él representa. Segundo, el partido no está perdiendo el tiempo en eso, ¿no? Ni existen, ¿cómo se llama? Ni existen escuadrones, eso ya pasó, si es que existieron. Y por otro lado, lo que viene es buscando un justificante por lo que pueda pasar en Venezuela. Y claro, ¿a quién califican del que puede ser provocador de una situación? Al Salvador, porque es el que está en este momento en la palestra política en caras a las próximas elecciones. Y esto, según ellos, pudiera perjudicar en parte ese resultado, victimizando a Venezuela. Pero no se tiene ni el tiempo, ni la justificación, ni los recursos para hacer lo que ellos están diciendo que podemos hacer. Y la derecha salvadoreña mucho menos. Sabemos perfectamente que la derecha salvadoreña se están decantando unos por el Movimiento de Unidad, otros han permanecido en Arena y están reforzando Arena y no están pensando en eso. Sí se piensa en Venezuela, pero como un mal que nos ha causado. Como la inducción a convertir al país dentro de la órbita del socialismo del siglo XXI. Entonces, lógicamente, estos señores lo que están haciendo es luchando porque eso suceda, causando daño al país. Hace poco estábamos hablando de esto, de que en una reunión que tuve la oportunidad de estar, ¿verdad? El embajador de Venezuela en el país donde yo estuve se quejaba de no mencionar El Salvador en aquellos momentos, pero Nicaragua, Ecuador, Bolivia,
Cuba, ¿verdad? Trinidad y Tobago tenían 5 años de no pagar la factura petrolera. Hoy ya mencionaron a El Salvador recientemente que también. Tanto que por eso Capriles dice, nosotros no vamos a regalar nuestro petróleo. Se le va a vender al que quiera previo pago, como debe ser. Ya, pero además, una denuncia pública cuando me imagino que esto pudieron canalizarlo directamente a través del gobierno de El Salvador, que en todo caso es un gobierno de izquierda. O sea, el Partido Arena está en oposición. Quien tiene todos los instrumentos de investigación, la capacidad de investigación, la tiene el gobierno, ¿no? Tiene el organismo de inteligencia del Estado, tiene, bueno, la Fiscalía misma puede... Pero es que también hay un protocolo que se debe seguir. ¿Por qué no presentaron una nota de protesta a través de la Embajada de El Salvador a Relaciones Exteriores en El Salvador? Fue una denuncia pública en medio de comunicación, o en medios de comunicación, dentro de los exabruptos que suelen acompañar a Maduro, ¿verdad? Que ya comparó a Jesús, el Che y Chávez, ¿verdad? Y que le habló un pajarito, quizás el pajarito se ha convertido en sopilote y hoy le está diciendo que El Salvador está tentando contra él, ¿verdad? En esos silbidos que él dice que oyó. Ahora, entonces, pero ¿cuál debe ser entonces la posición del Partido Arena respecto de esto? O sea, ¿de qué manera debería de responder? Mire, si es Roberto Dawison o debería ser el partido como tal. Bueno, Roberto Dawison dice que va a dar una conferencia de prensa donde va a responder como aludido directo, que es, ¿verdad? Luego tendremos que ver la posición del partido y segundo, honestamente, yo no le daba importancia. Yo no le daba importancia, ahorita es un tema mediático por lo que dijo Maduro, pero mañana Maduro va a salir con otra cosa, ¿me comprende? Sí, entonces eso va pues aplacando la noticia del día anterior, ¿verdad? Ahora, pero elecciones hay en menos de 8 días en Venezuela. Y se le está poniendo difícil. ¿Usted cree que tiene que ver algo con un poco la preocupación que hay en Venezuela del PSUV? La preocupación de ellos, correcto, porque definitivamente Maduro no ha podido ni va a poder sustituir el carisma y el poder político que tenía Chávez. Eso es imposible. Es más, la historia está plagada de ejemplos donde líderes revolucionarios una vez han fallecido, sus movimientos han decaído. Ya, bueno, vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos, solo para cerrar entonces, ¿qué incidencia puede tener lo que ocurre en Venezuela, en todo caso, para América Latina y para El Salvador? Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, Roberto, entonces se acordó de Abdalá Bucaram. Sí, de Ecuador. En parte comercial me decía el caso de Ecuador. Este era un presidente que de repente iba a la comitiva presidencial, encontraba en una cancha jugando básquetbol muchachos, se quitaba la camisa y jugaba con ellos, ¿no? O bailaba en los carnavales, se cantaba, se le declaró demente, pues. Y yo creo que Maduro va por eso. Estoy casi seguro, porque dice unas cosas que hasta se lleva de encuentro el sentimiento de los cristianos. Leopoldo López, también de la oposición en Venezuela, exigía que le hicieran un examen. Un examen psiquiátrico para ver cómo está de salud mental.
que sería desastroso para Venezuela, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces al punto. ¿Qué consecuencias tiene el resultado electoral entonces para América Latina? Digo, hay dos escenarios planteados, o que gane Maduro y continúe la política del socialismo siglo XXI, o que Capriles dé una sorpresa. Sí. Mire, si hablamos de esos dos escenarios, en el primero, si Maduro llegase a ganar, es casi imposible que pueda seguir con la política de Chávez de subvencionar, financiar y exportar su socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ya dañó la economía venezolana. Acordémonos de dos devaluaciones, acordémonos de carestía de alimentos, acordémonos el fracaso de su plan de vivienda social, que esa es otra. Fracasó totalmente, ¿no? Y lo que se pudiera hacer con esos millones de dólares que salen regalados de Venezuela en la construcción de vivienda, por ejemplo, para las clases más necesitadas. Lo que hizo él fue, y esto está bien probado, que nacionalizó edificios de 50, 60 pisos y los convirtió en favelas verticales, ¿verdad? Bueno, pero entonces usted está previendo un escenario complicado para los demás países que dependen en este momento claro, de Venezuela. Aún ganando Maduro. Sí. Pero esto se acentuaría más si gana Capriles, porque él ya lo manifestó. No va a regalar el petróleo venezolano, lo va a ocupar precisamente para mejorar la calidad de vida del venezolano y también lo dijo bien claro, no está exportando ninguna revolución del siglo XXI, ¿verdad? Así que en los dos escenarios, en uno, si gana Maduro, se va a ir debilitando, poco a poco. ¿Qué se juega entonces en América Latina en la elección de Venezuela? Lo que se juega en América Latina es el poder vivir en paz sin la intervención extranjera en la política interna de cada país. Y sobre todo en el sostenimiento ya de pseudodictadores, ¿verdad? Como Ecuador y Bolivia, donde se han perpetuado en el poder, o la misma Nicaragua. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, en todo caso, entonces estos países son los que deberían de estar más interesados en que se continúe Maduro. Esos son los más interesados, los principales beneficiarios de... Correcto, correcto. Mas no así el resto. Sin embargo, veamos países como Brasil. Brasil no quiso entrar dentro del ALBA. Sí, es de los países que, Chile, bueno, que no dependen menos, de Venezuela. Sí, Chile menos. ¿Y cómo ve entonces El Salvador, el caso del FMLN? Y en el caso de El Salvador, definitivamente debilitaría la economía del frente. No sé cómo saldría adelante con los programas de ALBA, porque acordémonos que ALBA Transportes, ALBA Salud, ALBA Vivienda, ALBA Alimentos y todo lo que ALBA, hasta ALBA Vallas, se han metido hoy, ¿verdad? Se está financiando con los fondos del petróleo que no se pagan a Venezuela. Pues claro, el combustible es un negocio de efectivo, ¿no? Y de acuerdo a los protocolos de Viena, de la OPEP, si no hay cheque, no hay barquito. Y aquí lo podemos ver en las gasolineras. Si el dueño de la gasolinera o el franquiciador no paga por adelantado los 5,000 galones que necesita, no le despachan de raza la pipa. Así que estos países van a tener que pagar, si no, no van a poder sostener esa operación. Ahora, ¿qué sucede? O sea, en el caso del FMLN es por el hecho de que como no paga el 100% de la factura de inmediato, claro, sino que un tiene fondos porcentaje disponibles para sus programas. Permanente. Para sus programas, correcto. Pero en un escenario de Capriles tendría que pagar. Cambiar esa, aunque hayan acuerdos firmados. No, lo que pasa es que esa es otra cosa que se mencionó en esa reunión donde estuve presente, que exceptuando Cuba, los demás países no es una deuda de Estado a Estado, sino de empresas privadas al Estado. ¿Cómo las cobran, William? ¿Cómo las cobran? Diferente pero una deuda de Estado. Pero usted tendría que convertir entonces, en el caso de Salvador, y en algún momento se especuló, se rumoró, porque no hubo ninguna iniciativa formal de que había intentos de convertir esto de la deuda de ALBA Petróleos en una deuda soberana. No se puede. Bueno, pero si hay la votación de la Asamblea Legislativa, es sociedad anónima.
O sea, ¿no podría llevarse eso a nivel de Asamblea Legislativa y convertirse en deuda soberana? No puede. Es que en ningún país del mundo sucede eso. Si fuera deuda soberana, sí, porque aunque ganara la oposición del gobierno que contrajo la deuda, hay que honrarla. No, de acuerdo, pero me refiero al hecho de que convertir en este momento la deuda que se tiene entre Alba Petróleos con PDVSA no podría trasladarse y convertirse en deuda soberana. Claro que no. Ni debería ni se puede. A cuenta y no de sería que, cuestión de aritmética legislativa, es decir, tenemos no, los votos. Imagínese lo que hay digo, con el detrás. argumento de que ha habido un beneficio social. Es que no la ha habido. Pues. Todo es entre comillas, lo sabemos. Si no, vayámonos a los zapatos y al vaso de leche, ¿verdad? Que en ciertos municipios se da y en la mayoría no. Entonces, ¿y con qué fondos es? No, esto es delicado porque además, aunque se pudiera, William, hay algo tan grande en el trasfondo porque tendría que justificar la empresa privada dueña de Alba, tendría que justificar qué hizo con los fondos anteriores y por qué dejó de pagar. O sea, transparentar todas las finanzas. Transparentar todas las finanzas. Y entonces, ¿cómo va a ser deuda soberana? ¿Y usted no ve Alba Petróleos, digo, haciendo un esfuerzo, utilizando la figura de desnudarse financieramente y demostrarse tal cual ha utilizado fondos? O Bueno, sea, ¿usted no creería que puedan hacerlo? O sea, yo lo habrá dudo. muchas cosas ahí. De hecho, hay muchas cosas que no se han transparentado. Hace poco aparecía en los medios, hace un par de meses eso, ¿verdad? De que no es transparente. No es transparente. Ahora, lo que sí es sine qua non, que es una empresa privada y es una deuda de empresa particular, sociedad anónima, al Estado venezolano. Pero también acordémonos que PDVSA es el de mayoría de acciones, ¿va? Claro, claro. Ellos mismos están dejando de pagar. Bueno, interesante. Vamos a platicar más adelante.